Muchos se quejan acerca de la supuesta sobreexplotación de Batman en todos los medios, y creo que es un problema que se debe analizar, porque hay razones para explicarlo y también razones que explican cierto agotamiento en sus diferentes medios, sobre todo en el formato original de los cómics y la exploración del universo Batman, ya sea desde la animación hasta las series o live action. Pero quiero analizar esa pregunta que se hacen los lectores o fans del personaje. ¿Batman está sobreexplotado? Ejemplos como el universo animado de DC que empezó en el 2013 con Flashpoint Paradox fueron evidentes con la explotación de Batman, donde obviamente DC sale favorecida, porque es claro que hoy en día es el personaje estrella y que más vende del editorial. La mayoría de las películas que vimos en el DCAMU están compuestas por el universo de Batman, y hasta era gracioso de ver la cantidad de películas que tenía por sobre otros héroes. Lo mismo con sus series regulares en los cómics, donde por ejemplo hoy en día tenemos Batman, Batman y Robin, Detective Comics, tiene su serie Nightwing, Catwoman y demás, pero hasta de hecho anteriormente era peor, por así decirlo. Había series como Gotham Knights, Robin u otras series en paralelo del propio Batman como Shadow of the Bat o Legends of the Dark Knight. En fin, múltiples series. ¿Por qué? Porque Batman vende y le sirve a DC. Después, creo que hay un hecho que es causa de todo esto. Y si es una realidad, Batman ha sido utilizado en muchísimos medios, pero lo que lo caracteriza es justamente la cantidad de desarrollo, evolución y herramientas que te da Batman como personaje. Batman tiene más de 85 años de historia y es un personaje con muchas capas analizables e historias modernas que tranquilamente son adaptables. En mi caso, siento que a lo largo de los años, con las películas live action por poner un ejemplo, hemos visto al Batman perfecto fragmentado en muchas de las diferentes encarnaciones del cine por los diferentes actores. Todos tienen los suyo, con la fantasía, con sus aportes psicológicos, con guiños comiqueros y pelea digna de lo que es Batman, su faceta épica con la profundización del simbolismo y hasta el lado detective que explora el símbolo de la esperanza en el propio Batman. Por eso Batman es un todo que permite ser exprimido y explorado en diferentes facetas. De hecho, quieran o no, tiene su lado más infantil y humorístico, donde quizás se le dio la puerta a la televisión y hasta en sus inicios de los cómics. Es decir, el personaje en pocas palabras te da tanto por lo que explorar que no hay adaptación que pueda exprimirlo todo. Quizás algunas como la serie animada de Batman y los juegos de Arkham se acercan a la definición de lo que es el personaje, pero ambas son distintas entre sí, aunque se las consideran las más definitivas en consenso por los fans. Batman tiene muchos elementos que son súper importantes y que son externos a él y hay que darles la misma importancia que al propio murciélago. Como el Batimóvil, la Baticueva, la propia Gotham como un personaje más que alimenta ese paradigma tétrico que desarrolla el inicio de Batman. Personajes relevantes que a su vez alimentan el crecimiento del propio Batman como Alfred, Gordon, Dick Grayson y demás. Como también su traje o símbolo. Batman es mucho más que un solo personaje, es una idea de la cual radican muchas ramas secundarias que también necesitan de la misma atención. ¿A qué voy con todo esto? Es un personaje tan perfecto que todo lo que gira a su alrededor necesita la misma atención que él, que hasta su entorno puede ser explotado y explorado. Lo hemos visto en cómics y por dar un ejemplo digo Gotham Central, una serie que exploró al GCPD, es decir, la policía de Gotham, y cómo se cruzan con casos, la corrupción, ciertos villanos, y Batman tiene apariciones muy esporádicas, para tener una profundidad en los bajos mundos de Gotham y en lo terrenal de la propia ciudad que se aleja de las aventuras justicieras, dramas o peleas con villanos que tiene nuestro héroe. También con los enfoques que tiene o te da la oportunidad de tener con la serie animada de Harley Quinn y la Lego Batman, que funcionan en cierta manera como parodias que referencian y utilizan el contexto del personaje a la perfección. Todo esto ocurre porque Batman te da herramientas para abordar todo lo que sea posible, por la construcción de sus autores a lo largo de su historia y por la profundidad que todos le dieron en función a su alter ego, psicología, filosofía y valores morales, que hasta personajes como el Joker cuestionan y en muchas adaptaciones podemos tranquilamente notar ese idealismo ético del personaje que nació de un trauma, que se podría traducir como un trastorno postraumático con la muerte de sus padres. Vean cómo pasé de hablar de humor en él hasta las capas más personales de Batman. Todo esto te lo permite el personaje por sus más de 80 años de historia y un montón de autores que han pasado obviamente por él y lo han ayudado en su evolución, como por ejemplo Steve Englehart, Chuck Dixon, Dennis O'Neil, Alan Grant, en fin, muchísimos más. Pero en cuestión del paradigma del personaje en su contexto, cerca de los 70 y fines de los 90 se le dio una construcción magnífica de las piedras angulares en su enfoque, que dieron lo que es Batman a día de hoy.
Diferente de personajes como, sin faltar el respeto porque me encantan, Black Adam, Plastic Man o Atom, evidentemente carecen de la profundidad que tiene Batman en aspectos externos e internos. Por eso no justifico la explotación de Batman, pero entiendo la misma, por ser el personaje estrella y por las oportunidades a nivel narrativo que te da el mismo. Ahora, hay justificaciones, pero también hay ejemplos de cómo uno nota ese agotamiento del mismo. Y creo que el caso más extremo es en los cómics. Desde el Renacimiento, quizás, tomando algunos cómics de los New 52, no hay historias tan buenas del personaje. Entiendo que algunos pensamos en la corte de los búhos, pero después no considero que Batman tenga buenas historias desde el 2011. Y el límite creo que lo tocó Chip Zdarsky en Dawn of DC, que realmente me preocupan y hasta me llevaron a la idea de que quizás sí Batman estaba siendo sobreexplotado. ¿Por qué? Ahí vamos. Creo que se llegó a un punto en los cómics que me parece medio preocupante el enfoque, que hasta parece que los mismos autores se ven hasta abrumados por la enormidad de elementos que tienen que brindar como escritores del personaje. En los New 52 se empezó bien con Scott Snyder, pero al mismo tiempo los arcos del personaje empezaron a diluirse, donde comenzamos con la corte de los búhos y terminamos con Jim Gordon como Batman. Realmente inexplicable. En Renacimiento, Tom King inventó a dos héroes llamados Gotham y Gotham Girl que personalmente no me gustaron en nada. Luego mató a Alfred, convirtió a Dick Grayson en Rick Grayson y hasta no supo enfocar eso a favor para desarrollar al personaje. Los únicos arcos que fueron buenos eran Días Fríos y la Guerra de las Bromas y los Acertijos. De hecho, lo realizado en la boda entre Catwoman y Bruce es un despropósito total. Y finalmente con los eventos de Metal, donde se terminó de explorar a Batman en el multiverso oscuro. Se exploró de 1000 maneras posibles y creo que ninguno de estos cómics llegó a lo que fueron las grandes historias de Batman entre los 90 y los 2000, como Tierra de Nadie o Juegos de Guerra. Y déjenme decirles, por si no lo sabían, Batman hoy en día en los cómics está pasando por un mal momento. Chip Zdarsky está escribiendo y siento que todavía no pudo encontrarle un buen rumbo para llevar al personaje. Después de la muerte de Alfred, Williamson escribió a Damian Wayne y trató de darle un trasfondo a su redención después de una pérdida tan importante, pero Zdarsky lamentablemente vuelve a Damian un joven que no piensa y parece que no aprende, siendo muy tajante en sus decisiones y hasta la mayoría de ellas falla. Ni hablar de que últimamente Batman pasó por los malos eventos que fueron Joker War, donde el Joker le saca todo el dinero a Bruce Wayne, y la última Gotham War, donde se pelean Catwoman y Batman por posturas morales contra el crimen. Las dos demuestran que Batman no está teniendo buenos eventos. Pero lo peor de todo es la trama que giró en torno a el Batman de Sur-En-Arrh, donde Zdarsky ahora lo tuvo como una personalidad que Bruce tenía reprimida, pero que la había entrenado cuando era joven, donde tenía esa misma personalidad de respaldo para tomar decisiones más drásticas, y esa es la parte donde el Joker decía que es el verdadero Batman, el que tiene una mirada más radical de cómo manejarse con los criminales, y el Joker finalmente logra sacar a la luz esa personalidad de Batman. Él empieza a corromperse por ella misma y Failsafe, una máquina de Batman creada para sustituirlo, contiene justamente esa personalidad de Sur-En-Arrh, es decir, una fumada total y que encima es simplista y poco original. Ahora Batman se enfrenta contra Batman y necesita limpiar su imagen. De hecho, la propia Amanda Waller desconfía de este Batman y sabe que no es el original. Entonces Bruce decide hacer un traje nuevo en una cabaña alejado con Tim y bueno, hace esta cosa que realmente me parece horrible. Fíjense cómo nada de esto tiene sentido. De hecho, le cortó la mano a Bruce y ahora resulta que su clon se la devuelve. La verdad que es realmente preocupante el momento de Batman en los cómics, con tramas absurdas y personajes también muy mediocres. Obviamente es subjetivo, quizás para algunas personas está buena la serie actual, pero para mí llegó al tope en donde pienso justamente lo que expongo en el video. ¿Será que Batman está sobreexplotado? Pero al mismo tiempo pienso, ¿será que ya no se puede crear más nada con el personaje o que no hay creatividad? Sí, porque desde la saga de los búhos considero que no se hace algo a la altura. Después buenas historias muy esporádicas. Creo que a su vez Batman se tiene que alejar de las historias más cómicas o de ideas tan delirantes con personalidades disociadas, casamientos o personajes que son extremadamente mediocres, sino porque Batman es mejor cuando se mantiene en su propio microuniverso. Fíjense que cuando es de esa manera nunca nos quejamos, porque las herramientas del personaje están al alcance, están en su entorno. Creo que el personaje necesita más como la saga de los búhos o cómics como Tierra de Nadie con sus villanos y su Bat Family, en vez de un multiverso oscuro con diferentes versiones malvadas de Batman, porque lo mejor de Batman ya está creado y necesita quizás expandirse a partir de ahí, como pasó con Nightwing, quien hoy en día seguro es uno de los personajes más queridos de la editorial.
Pero crear más, con elementos o personajes que no se amoldan a lo que es Batman, siento que cambian el paradigma y afectan más al personaje. Y ahí sí, justamente se siente sobreexplotado, porque agregás a personajes como Clown Hunter o Ghostmaker, que además todos tienen nombres genéricos, y son personajes sin trascendencia. Si bien considero que no está sobreexplotado, porque está perfecto que tengamos películas y series animadas, que se hagan series de sus propios personajes secundarios, que tengamos todo lo que tenemos con él, porque creo que de muchos de los héroes que hay, es el único que creó su microuniverso en un universo, y eso ya es mucho decir. Fíjense que él tiene su Gotham, sus villanos, dentro de ese universo sus personajes secundarios y ahora principales como Nightwing fueron creados a partir de ahí. Pocos personajes pueden darse un lujo tan esencial como ese. Entiendo que algunos se cansen de ver tantos proyectos animados y entendiendo hacia dónde se dirige la creatividad, fíjense como ninguno de los Batman del cine se parecen entre sí. Lo vimos desde el 66 con Adam West hasta el día de hoy. El problema de quejarse de que sea una serie animada del perro de Batman y de los autos de Batman, quizás hablan de la poca creatividad o una mala ejecución de ello. Pero el solo hacerlo habla de que justamente Batman es tan buen personaje que te deja un abanico de escenarios o enfoques para crear adaptaciones nuevas. A mí solo me molesta cuando se trata de expandir ese paradigma de Batman en los cómics y se hace de mala manera, porque eso ya es modificar lo que realmente es el personaje. Y por lo menos en la actualidad siento que la sobreexplotación acortó la creatividad, por ende es más difícil crear historias de él. Pero justamente en la actualidad también hay ejemplos perfectos como la serie animada nueva de Cape Crusader que propone algo nuevo con el personaje, pero como dije anteriormente, sin cambiar ese paradigma distintivo de él. Se siente una adaptación necesaria porque propone algo nuevo sin cambiar nada, y cuando uno ve cómo es la serie, vemos a Batman, vemos ese microuniverso que tanto nos gusta de DC. Y no les voy a negar, la verdad me encanta cómo mi personaje favorito es sobreexplotado. Primero porque me gusta ver más de él y segundo porque habla de lo perfecto en su construcción a lo largo de los años. Batman es más que un personaje, es un ícono de la cultura popular y ver tanto de él siempre me parece grato. Es un personaje tan rico que te puede brindar desde hermosas postales visuales, grandes recuerdos de la infancia, conocer a partir de él personajes que serán únicos y también aprender sobre la vida. A no rendirse y que siempre dentro de la oscuridad hay una luz en nuestro interior que nos da el propósito para seguir adelante. Gracias Batman, eterno para siempre.